Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes, nuestra comunidad jurídica, se inspire a lograr lo imposible. Hoy tenemos un valiosísimo invitado y profesor también de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Martín Giovanni Orrego Moscoso, reconocido por sus clases de Derecho Procesal y hoy litigante activo en el mundo arbitral, pero además con excelentes contribuciones en el mundo pues, de la cátedra. Qué bueno tenerte con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, Alirio. ¿Y usted qué? Todo muy bien, afortunadamente. Me alegra mucho. Qué bueno empezar esta mañana con una conversación y que nos contaras tus recuerdos de esos pasos por las aulas de la Facultad de Derecho. A ti no te tocó el bloque 12 inicialmente, ya después viniste como profesor. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Qué recuerdas de anécdotas, compañeros, profesores memorables? Preparando esta entrevista, recordábamos las historias de Monseñor. Correcto, sí. El bloque 12 de aquí de Laureles, allá me tocó estudiar bachillerato. Era cuarto, quinto y sexto bachillerato en aquella época en Bolivariana. Y de ahí presentamos la entrevista para pasar a la Facultad de Derecho de la Bolivariana y nos tocaba en la playa. Uno salía de la ciudad universitaria de Laureles, amplios, un montón de canchas, cafeterías y todo para llegar a la Facultad de Derecho de Bolivariana, que era una casa ahí en la playa, en la cual se fue ampliando poco a poco, pero cuando llegamos allá a estudiar en la Facultad de Derecho en la playa, parecía efectivamente un colegio. Todos nos conocíamos, de los primíparos éramos 3 grupos, de la A al C éramos de a 40 estudiantes más o menos por grupo, pero a medida que íbamos avanzando, pues ya los grupos quedaban reducidos y todas las cosas. Cuando uno llegaba, ahí mismo todos los demás empezaban a hacerle a uno el bullying de hoy en día, pero el bullying consistía en meterle terror. Cuidado, coge materias con este profesor no se puede hacer nada, todas las cosas. A todos les decíamos doctores y todo, y llegábamos y empezábamos a mirar todo ese ambiente allá en Bolivariana y a ver las mangas. De las mangas no había sino un palo de mangos en el cual no servía sino para sentarse, y por allá un compañero ya iba avanzadito, era el que guardaba, utilizaban el palo de mangos o para comer mangos, o por allá esos compañeritos a Sí. esconder la marihuana, y por Ay, ahí de vez Dios en cuando mío. salirse y volarse. Eso era lo que Ay, sucedía. Dios. Teníamos 2 mesitas de ping-pong en la cual hacíamos torneo, jugábamos y todo, y una canchita pequeña de fútbol en la que, pues en cemento, en la que hacíamos pequeños campeonatos, los de primero contra los de segundo, y armábamos diferentes equipos y Sí. jugábamos ahí. Y la cafetería grande para la Facultad de Derecho, pues lo que habían eran cosas para jugar ajedrez, las tablas para jugar ajedrez y todas las cosas. Era pues la mayor entretención que se tenía, ya no teníamos más. Ahí, otros entrevistados nos han recordado que también era famosa hablando de la cafetería porque había unos personajes pues muy memorables que todos Eh, quienes estudiaron allí los recuerdan. Si eh, quisieras es acordarte de alguno correcto. de ellos y ya Por para una ejemplo, pregunta. uno bien pelado, uno sin plata ni nada, porque llegamos pues sin dinero, muchos sin dinero, otros con mucho dinero, pero entonces llegaba uno a la cafetería y lo atendía uno Mario. Y Mario era un tipo pues muy querido y todo, pero le gustaba cobrar 2 veces. Entonces, por ejemplo, uno hacía su esfuerzo y invitaba, por ejemplo, aquí al amigo del Lirio a tomarse un tinto, entonces uno pagaba pues los 200, 300 pesos, se iba para el baño, y cuando llegaba Mario ya le estaba cobrando otra vez los tintos Qué al Lirio. verdad. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Pues Mario. Pero Mario era un gran personaje allá para cobrar todo, Claro. para cobrar doble, todas las cosas, y así nos entreteníamos allá. Éramos una familia muy unida todos los de la Facultad de Derecho para esa época, porque estábamos todos pegados juntos, como sea, unidos por la estrechez. Claro. Así. Había otro tema y era qué profesores recuerdas y que hoy digas que tuvieron ese ascendente o que en su momento te gustaron mucho y los viste como modelos a ir siguiendo. Y si desde la carrera recuerdas cuáles fueron esas áreas que tuviste, que fueron las que marcaron que hoy estés ejerciendo la profesión como la llevas y además
haciendo la doble, digamos, práctica, primero siendo profesor, pero también siendo abogado litigante. Sí, no, la verdad, todos los profesores los valorábamos mucho. Yo los valoré mucho a todos los profesores. En aquella época también se estudiaba por años. Era primer año, segundo año, tercero y cuarto año. Eran materias, la mayoría de las materias eran anuales y cada uno de los profesores nos dejaba marcados. Todos nos mandaban un mensaje. Obviamente, como en todas las épocas, la gente critica a los profesores, que no sirven, que no les aportan. Pero si uno se pone a pensar, todos y cada uno de esos le aportaban. Entonces, en cada uno de esos había modelos a seguir, unos más que otros por el perfil que uno tiene para el litigio, otros dentro del punto de vista empresarial, pero todos y cada uno de ellos le aportaban a uno gran parte. Entonces, para destacar, pues todos y cada uno de ellos. Yo creo que no había alguno que uno, bueno, todos destacan en Sí, sus áreas, sí, ninguno que uno dijera, este no puedo destacarlo, no, el que menos todos. uno fuera a destacar, le enseñaba algo y eso lo dejaba uno marcado, aunque muchas veces uno dice, uno puede aprender para bien o puede aprender para mal, y el que menos aprendía, uno aprendía lo que uno no debería hacer en la vida, entonces por lo Total. menos eso, entonces Sí. me Tú parece. después trabajaste con, y ya ahorita hablamos de esa Sí, parte inicial de la carrera, con dos que también eran profesores. claro. Ellos, digamos que marcaron y fueron abriendo el camino de lo que a ti te llamó la atención, o como muchos otros invitados que también aquí nos han reconocido y nos dicen, no, a mí inicialmente me encantaba el derecho penal, pero terminé ejerciendo la responsabilidad civil, o a mí me gustaba mucho el derecho administrativo, pero después terminé fue pero en asuntos de gerencia y administrando empresas, como en ti no hubo nunca esa dualidad o siempre tuviste muy claro que ibas en una línea hacia ese tema del derecho procesal. Sí, Alirio. Yo creo que todos los estudiantes siempre se ha dicho una cosa, y yo se dice del socialismo y del capitalismo, yo lo digo el derecho penal y el derecho civil. Quien a los 20 años no haya sido penalista no tiene corazón, y quien lo sigue siendo después de los 20 lo que no tiene es la razón. Entonces cuando éramos en la universidad, entramos porque la pasión del derecho penal era impresionante y los Claro. profesores con grandes discursos, grandes cosas. Me decías que recordaba alguno, falleció y lo puedo mencionar. Carlos Jaramillo era un príncipe que caminaba bien vestido, con sus boinas, con sus cosas, con su pipa, con su hablado, y muchos querían imitar a Carlos Jaramillo, incluso con la chaqueta peluda y todas las cosas. El hombre se iba Claro. poniendo calvo y muchos que querían echar cosas para volverse calvos como Jaramillo y caminar y hablar como Jaramillo, tener su Claro, Volkswagen y todo, pero esa pasión de la oralidad, esa claro. pasión del derecho penal, obviamente empezó conmigo y todas las cosas. Allá para la época nos asignaban en el consultorio jurídico los procesos penales, y en aquella época, antes de la Constitución del 91, uno podía directamente representar en los procesos penales, intervenía uno en la oralidad y todas las cosas. Evidentemente a mí me gustaba mucho y ejercía, y luego de que salí seguía haciendo algunas audiencias de oficio. Pero ¿qué ocurrió? El mundo lo va poniendo a uno en sus lugares. Y el doctor Álvaro Mora Ramírez, que en paz descanse también, me llamó a trabajar con él, y era un procesalista, era mi profesor de Derecho Procesal, tenía unos procesos, era muy reconocido aquí en Medellín a través de todos sus procesos importantes, manejaba cosas muy buenas y muy pocos procesos. Realmente en esa época el hombre manejaba entre 40 y 50 procesos, no manejaba más, todos ellos muy, muy interesantes. Era un litigante muy aguerrido, un hombre que tenía una memoria impresionante. Me causaba una grata impresión que todo lo tuviera en la cabeza, y llegaba de un momento a otro gritando, Isabel, Isabel, Isabel era la secretaria, y empezaba a dictarle el recurso desde ahí. Isabel le copiaba y copiaba y Claro, copiaba, y en menos de 30, 40 minutos tenía la perfección de los recursos, tenía la perfección de los wow. memoriales, tenía todo. Era un tipo impresionante. Después del doctor Álvaro Mora Ramírez, entonces ya
empecé a trabajar con el doctor Javier Tamayo Jaramillo, el doctor Javier Tamayo Jaramillo, que incluso estábamos en el centro, Sí, señor. en el edificio Gran Colombiano, ahí entre Junín con la Diagonal Colombia. Mora tenía la oficina en el piso sexto, el doctor Tamayo tenía la oficina en el piso noveno, ahí intercambiábamos, el doctor Tamayo también fue profesor mío y todo, entonces fuimos creciendo y nos fuimos haciendo Qué una bien. amistad y todo, y cuando se iba a ir para la corte necesitaba quien trabajara en la oficina de él y les apoyara, Ah, y ok. me llamó para que los apoyara en la oficina, y entonces ya salí, dejé de trabajar con Mora y empecé a trabajar con el doctor Tamayo. Obviamente para aquella época yo ya tenía mi oficina alquilada y empezaba a trabajar desde mi oficina, iba trabajando con Mora, terminé Ah, con qué Mora y bien. empecé desde mi oficina a trabajar aquí con el doctor Ahí Javier Tamayo, y tengo, trabajamos tengo varios años. solo una preguntita para devolverme y redondear y ya seguir hablando de todos estos retos de la carrera profesional que nos has venido contando ya. ¿En qué momento ya salís y te gradúas? ¿En qué momento regresas a la universidad como profesor? ¿Y qué fue lo que despertó en ti ese gusto? ¿O fue que como estabas también apoyando a unos profesores, pues la vida te puso ahí? ¿O tú lo anhelabas también desde los inicios como estudiante? Decías, ve, yo algún día quiero estar allá en el tablero, porque ese fue mi caso. Yo decía, ah, qué rico, yo quiero ser profesor así como Ignacio Sanino, yo quiero ser así profesor como, cierto, o muchos otros que uno vio solo por mencionar. Entonces, Sí, sí. Eh, Como te decía ahora inicialmente, siempre admiré a todos los profesores, claro, claro. siempre me pareció un gran reto uno pararse al frente y empezar a exponer, empezar a explicar, empezar a aportar, y siempre lo quise ser. Pero a medida que iba pasando el tiempo, fue creciendo tanto el amor por la docencia como el amor por el litigio. Claro. Ambas cosas hay que combinarlas, Alirio. Uno tiene que tener tanto una parte académica como una parte del litigio. Una sin otra no podría convivir. Y la academia efectivamente me fue llamando mucho la atención a medida que íbamos presentándonos en los procesos, a medida que íbamos avanzando, a medida que íbamos mirando cositas, me llamaba la atención mucho la academia, y resulta que me invitaron por allá. Yo soy egresado del año 1990, y por allá en el año 2000, 2001 me llamaron para Bolivariana para dictar algunas optativas, una optativa para esa época era una optativa de los recursos extraordinarios, y Sí, empezamos a dictar unas optativas de recursos extraordinarios. Posteriormente el doctor José Hoyos, que dictaba, a mí me dictó Derecho Internacional y estaba dictando pruebas, tuvo un fatal desenlace, falleció, quedó la cátedra de Teoría General de la Prueba sin profesor, y me llamaron para reemplazarlo, y ahí empecé sí, la porque carrera. lo que yo me imaginaba era que como trabajas pues o como el profesor Tamayo con el doctor Mora, alguna vez te dijeron, como le pasó a otros que Sí, ya nos sí. han contado, vea, esta audiencia se alargó, vaya usted de la clase si me hace el favor que para no dejar a los estudiantes desatendidos y ahí fue donde sin querer queriendo entraron y se enamoraron de eso, pero veo que en tu caso fue más premeditado y te llevaste una parte de preparación, porque mira que siempre fue mucho tiempo después de haber egresado donde tuviste esos acercamientos ya como profesor y de tu preparación académica, tus posgrados antes de para llegar a ser profesor. ¿Sabes qué, Alirio? Me pasó, fue al revés. Ellos Sí. estaban en audiencia, estaban en audiencia, tenían que ir a dictar clases, y me llamaban, venga, me decían negrito, venga aquí, que es usted en esta audiencia, siga adelante con la audiencia, que yo me voy a dictar Ah, clase. Entonces me mira, sorprendía, era claro, al revés, porque claro. siempre pues me consideraron que era bueno para el litigio, siempre les gustaba que improvisara, siempre les gustaban mis ideas y les gustaba que yo hiciera las audiencias. Entonces me pasaban al revés, vení, tengo clase ahora, entonces sabes que termina esta audiencia, o me sustituían el poder, cuando eso eran audiencias presenciales. Entonces yo Total. iba
yo iba y los acompañaba a los juzgados, apoyarlos, todas las cosas al lado, que el memorialcito, todo el librito, las cosas, la nota, las jurisprudencias, y lo que hacían era, ya listo, seguimos para interrogar, sustituimos el poder, nos tenemos que ir, y allá me dejaban en la audiencia. Era totalmente al revés, nunca me Nunca tocó te que me tocó. mandaran a dictar una clase para esas cosas, no, siempre era Qué para interesante. continuar audiencias. Y ya cerrando como este primer bloque, eh, me imagino que la construcción que viniste haciendo desde la carrera y luego en esos primeros orientaciones académicas antes de decidir ya montar tu oficina, hubo incidencia de mentores para ti hoy y haciendo como esa mirada hacia atrás, ¿quiénes puedes pensar que fueron tus mentores o personas que no necesariamente tienen que haber sido abogados, dejaron para ti una huella importante y que marca parte de lo que es tu ejercicio hoy? No, realmente los doctores Álvaro Mora y Javier Tamayo Jaramillo, ambos fueron mis mentores. Con Álvaro Mora aprendí lo que es el litigio puro y duro. Ese era un Ujú. hombre para el litigio como ninguno. La verdad, con él aprendí a litigar en forma y nos tocaba pues unos asuntos bien complicados con los mejores abogados que había en Colombia. Y con el doctor Javier Tamayo Jaramillo, cuando seguí trabajando con él, además del litigio que empecé a incrementarlo, también la parte académica. Un profesor, yo creo que es el mejor del lado del continente en responsabilidad. Este Sí, lado sin del dudas. continente es el más destacado en materia de responsabilidad, la disciplina que tiene hoy aún el doctor Tamayo para el estudio del derecho de la responsabilidad y todos los ámbitos del derecho. Ahora está en algo de economía y todos los ámbitos del Ujú. derecho. Eso, eso fue un gran Eso complemento. también te, Eso te fue dio un gran una... complemento para hacer todas las historias que tiene, la forma como iba construyendo sus libros, cómo iba construyendo su parte. Eso me Eso también para ti motivaba. te... Las dos cosas me motivaron, la parte del litigio fuerte, puro y duro, y la parte académica con él muy, muy importante. Entonces Qué, yo creo qué bien. que esos fueron mis dos grandes Ya. mentores para Entonces, incursionar en estas áreas. entonces ya nos fuiste contando que creaste la oficina independiente y ya empezaste fue a recibir trabajo de ambos e ir haciendo. Eh, Posteriormente, y seguiste con los procesos y ahí, digamos que surge una de las áreas que siempre has manifestado pasión e interés y es el arbitraje adicional, pues a lo que era el litigio, que era un área que no era muy conocida y que recuerdo pues cuando conversábamos me dice, fue con Mora que yo por primera vez me enteré de eso y ahí fue donde dije, ve, esto me gusta, yo quiero llegar allí y empezaste a estudiar y a aprender y a entender más del arbitraje y hoy que te reconocemos pues también en la comunidad jurídica como un, no solo litigante, sino como un árbitro muy activo en muchos procesos y de diferentes pues, envergaduras. ¿Cómo fue ese inicio y cómo fue esa llegada a esa forma de resolver también controversias? Sí, efectivamente, en el arbitraje era escaso, pues no era conocido. Hay cosas que uno muchas veces dice, y es que lo oculto atrae una gran pasión. Cuando hay algo oculto, uno lo quiere destapar, uno lo quiere abrir, y esas curiosidades y esas pasiones lo llevan a uno a ciertas áreas. El arbitraje, empecé a conocer del arbitraje allá en la oficina del doctor Mora, por allá en los años 1993, más o menos, en los que lo nombraban como árbitro y además tenía procesos arbitrales. También lo acompañaba a la Cámara de Comercio, que era por allá en el centro. Íbamos y empezó esa curiosidad por el arbitraje con el doctor Carlos Alberto Velázquez, que con mucho cariño le decíamos Chorizo, y también fallecido. También me llevó como secretario en los tribunales de arbitramiento, me pedía que lo apoyara y empezamos con él a trabajar mucha parte del arbitraje hasta que por allá
hubo una especialización en el año 2000 de derecho arbitral, en lo que nos daban la posibilidad de ingresar a las listas. Cuando eso entonces hicimos la especialización, había ya personas muy conocidas en la Cámara de Comercio, muy buenos amigos, entramos a la lista de arbitraje y desde el año 2000 hasta el día de hoy no hemos parado de ser árbitros. Normalmente al año puedo ser árbitro en 3, 4 o 5 procesos al año. Durante el año del 2000 a la fecha nunca he fallado con eso, entonces siempre he estado y ahí empezamos a estudiar arbitraje, a meterle la ficha, a mirar todo eso y efectivamente pudimos lograr y podemos tener algunas cosas de ese, que es un mundo Claro. también muy importante porque entre otras cosas, esa parte de decidir los conflictos es fundamental también para uno tener la visión como litigante de las diferentes partes. Entonces, Claro, fundamental, eso es era, hacia esencial. allá iba con esta pregunta que era como esa entrada, porque a ti te ha tocado desde que empezaste la carrera a hoy, años después, como experimentar esas diferentes transformaciones del derecho procesal. Cuando estudiaste, estuviste en una formación muy escritural, muy adversarial, muy de que parte contra parte juez, y no había un papel quizás hoy tan colaborativo que se puede presentar en algunas instancias o con algunos otros mecanismos de solución de controversias, que es a lo que has girado. Y lo mismo, había un proceso muy escritural y hoy también hemos venido haciendo una migración como hacia también esos temas de la oralidad. Te tocó también pues lo que fue en sus inicios el Código de Procedimiento Civil y luego todo el ingreso al Código General del Proceso y lo mismo, te tocaron primero unos secretos por allá arbitrales y hoy la Ley 1563, que todo eso lo has vivido no solo desde la práctica arbitral, digamos que lo has trabajado desde la práctica arbitral, sino que también lo has profundizado en tus investigaciones y preparaciones académicas en universidades pues, internacionales también. Entonces, hacía esta pequeña introducción, pero me alargué un poquito, para preguntarte, era de esas transformaciones que te han tocado y esos retos, para ti, ¿cuáles han sido los más importantes y qué rescatas? Y cuáles son esas críticas que a ti hoy te genera el sistema procesal, porque pues al final en qué termina, en que la gente se va quejando que los procesos son muy lentos, que los jueces no avanzan, que... Es correcto. Eh, Como te digo, soy egresado del 90, o sea, me tocó la Constitución de 1886 y de ahí para atrás me tocó todo, de ahí para atrás, todo lo antiguo. Hoy tenemos un nuevo Código General del Proceso que hizo un cambio, que la idea del legislador era hacer un cambio de lo escritural a la oralidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que efectivamente los procesos fueran un poco más rápidos, pero además de ser más rápidos, la presencia, la inmediación del juez para resolver el conflicto. Nosotros cuando teníamos audiencias en el sistema escritural, la cosa era muy sencilla. Llegaban los dos abogados, llegaba el testigo, llegaban las partes, el juez salía, lo juramentaba, se encerraba en su oficina, ya quedábamos todos con la secretaria o el secretario copiaban, sabía una objeción, llamaban al juez, llegaba el juez, resolvía la objeción, volvía y se sentaba y todas las cosas y todo eso quedaba por escrito y después el señor juez lo leía y tal la sentencia por escrito y se acabó. Eso llevaba muchos inconvenientes, como es la falta de inmediación del señor juez en Sí, la práctica de las pruebas, llevaba muchos inconvenientes, como era que mientras copiamos, obviamente cuando eso no, pues habían computadores, pero los no, no, computadores eran no, escasos, no, y te la tocó máquina de grabación no escribir podía, ni esa también. máquina de escribir, entonces era complicado y traía un gran desgaste para la administración. A medida que va evolucionando el mundo, pues van evolucionando todas las formas de llevar los procesos y hubo el gran cambio del sistema escritural al sistema oral a partir del año 2012. Pero ¿qué es lo que siempre lo que critico, pues lo que hemos criticado para el sistema oral? Lo que criticamos para el sistema oral es
que el juez inmediatamente termine la etapa probatoria de los alegatos, da el espacio para el alegato de conclusión y inmediatamente puede tener hasta un receso de 2 horas para dictar la sentencia. Muy bueno porque le puede dar agilidad al proceso, pero muy malo porque es una gran injusticia, porque en 2 horas el juez sigue siendo una persona y como persona le queda casi que imposible poder hacer una valoración de todo el material probatorio para tomar una decisión. Entonces, por lo tanto, ¿a qué llevan? Llevan a un sesgo cognitivo de los jueces, a una prejuzgamiento inicial que lo único que va a llegar a las audiencias es a tratar de confirmar su prejuzgamiento para dictar la sentencia. Y eso es lo que realmente le critico a ese sistema. Deberíamos de tener un sistema en el cual, una vez terminados los alegatos de conclusión, se le permitiera al juez dictar una sentencia, bien sea oral o escrita, dentro de un periodo determinado. Hoy en día pues se permite, pero tienen que justificar al Consejo Superior de la Judicatura porque no van a dictar la sentencia y tienen que decir el sentido del fallo. Pero es que después de decir el sentido del fallo, pues también ya no tienen nada que pues hacer. Lo que hemos de hacer es una cosa sencilla: alegan y fallo entre los 5 días siguientes, dictó la sentencia por escrito o la dictó de manera oral, pero por lo menos que le permitamos al señor juez procesar todas las pretensiones, que le permitamos analizar el material probatorio para tomar una decisión justa. Pero de esta forma se nos convierte este sistema oral en el que mejor convenza al señor juez de la manera como exponga, el que le llegue, el que sepa romper de un momento a otro con las cosas, y eso no es justicia. Y tampoco es agilidad, que el legislador programe que los procesos se dicten en un año. Es que ahí tampoco está el sabor de la descongestión. La descongestión la tenemos en todos los lugares del mundo, pero para desatrasar los procesos no es por el tiempo, no es que el legislador me consagre que en un año tengo que fallar. Claro, es eso necesario funcionarios judiciales, es necesario implementar sistemas, es necesario una serie de cosas para poder sacar adelante. Hay una pregunta que se me ocurre en este momento y ha sido a veces ese debate entre el que se dedica a muchos temas de derecho sustantivo versus el que está en el lado del derecho procesal, y que tú estás ahí, pues estás con un pie en ambas áreas. Y es que los procesos se demoran porque a veces no hay una unidad de procedimiento que sea como previsible para las partes, no solo en civil en las áreas, sino que adicionalmente hoy al procedimiento como lo tenemos concebido, pues le han ido cargando primero muchos recursos, que eso hace que se vuelva a tener que ir contradicción, ir al superior jerárquico y volver, sino que adicionalmente ha habido también la irrupción de mecanismos constitucionales, como ha sido la tutela. ¿Cuál sería tu posición al respecto, entendiéndolo y, digamos, desde la práctica, sufriéndolo cuando tienes tus procesos como litigantes, y si esa crítica de los que a veces ven el tema en el escritorio muy sustantivo y no han ido al juzgado allá a hacer el debate, quizás lo ven de una manera más fácil? Sí, Ali, lo primero que me lleva a tu pregunta es a lo siguiente. El abogado tiene que saber tanto derecho sustancial como el derecho procesal. Esa pelea de orgullos entre los procesalistas y los del derecho sustancial no tiene razón de ser, porque quien sepa derecho procesal y no sepa derecho sustancial está en nada, y quien sepa derecho sustancial y no sepa el derecho procesal también está en nada. Todas las dos áreas son fundamentales, son esenciales. El orgullo, no solamente entre procesalistas y sustancialistas, por llamarlos de cierta manera, también está en las discusiones que tienen en las diferentes áreas del derecho, que el derecho penal, que el derecho laboral, que el derecho administrativo, que el derecho civil. Yo considero que debería existir un solo procedimiento para todo, para todo. Y no es una idea que me acaba de surgir, no es una cosa que haya sido por una meditación, no, es que toda la vida se ha intentado hacer eso. Por eso es que se llama Código General del Proceso. Entiendo, Claro. Pero no es general, es general.
Sí, porque únicamente para unas áreas. Deberíamos de tener un solo procedimiento, una sola forma de practicar las pruebas, salvo con unas honrosas excepciones, que es, por ejemplo, cuando hay un sindicado o hay un implicado en un asunto penal. Ahí no le podríamos hacer, por ejemplo, un interrogatorio, pero salvo esas honrosas excepciones, deberíamos de seguir un solo procedimiento, un solo recurso. Ojo, ojo, que es una cosa fundamental. No podemos vulnerar el debido proceso por recortar recursos o por recortar incidentes. Siempre debemos de respetar hasta lo absoluto el debido proceso y el derecho de defensa, pero no consiste en recortar, sino hacerlo de una forma que se hagan valer de manera ágil y sencilla, porque es ujú, que no podemos venir a obstaculizar el acceso a la justicia ni el derecho a la defensa. Entonces, total. sería fundamental que nos pusiéramos de acuerdo para sacar un solo procedimiento. Y un solo procedimiento, dejando a un lado los orgullos, con independencia de quien lo redacte y con independencia de todas esas cosas, pero eso nos agilizaría también mucho para Sí. todas las cosas. Hay una, para cerrar y ya pasar, pues, porque agradecemos tu tiempo y en la agenda que tienes de tus procesos y demás. Una última pregunta para tratar de ver estos temas críticos y de tu ejercicio. Se ha hablado mucho del tema para descongestionar la justicia y pasamos desde eh, ideas como el arbitraje obligatorio, como ocurre con nuestros vecinos del Perú, que es para las controversias con el Estado, en contratación con el Estado, pero también con el tema del uso de la inteligencia artificial por parte de los funcionarios judiciales y hoy pues con el tema de la digitalización de mucha parte de la justicia que no es justicia digital, sino digitalización de lo que ya existía en papel, que también ahí entiendo que ha habido unas críticas interesantes que quería escucharte. Y por último, como de darle un papel, como son las tres, digamos, partecitas para cerrar, que sé que cada una es muy dura en sí misma, de darle un papel más activo y proactivo a la parte que persigue la búsqueda de su pretensión y no a veces hacer como tanto ese uso, digamos, a veces que las partes desnaturalizan de, ah, no, es que invirtió la carga, la prueba del demandado es el que tiene toda la obligación de demostrar que no lo hizo. Entonces son esos tres punticos, arbitraje obligatorio, inteligencia artificial pues, y tecnología en la justicia y por último ese papel activo de quien persigue su pretensión y evitar y cómo manejar este tema en las inversiones de las cargas probatorias. Cualquiera de las tres que quieras empezar, esas como para cerrar esta parte y ya empezamos los consejos de carrera profesional que... Sí, arbitraje obligatorio no me gusta para nada. Sí, señor. Sí, Yo señor. he tenido, pues no he vivido el arbitraje, pero parte de mi vida ha sido el arbitraje. Me encanta el arbitraje, pero el arbitraje no puede ser obligatorio, tiene que ser voluntario, porque el Estado es el que tiene que cumplir el papel de administrar justicia. Correcto. No puede quitar jamás, no se puede desprender jamás de esa obligación de administrar justicia. Obviamente el arbitraje en la antigüedad funcionaba y fue la primera forma de solucionar los conflictos, pero eso fue en la antigüedad. Hoy en día es una obligación del Estado y el Estado debería de poner unas formas efectivas para la administración de justicia. Y el arbitraje voluntario, efectivamente, eso es lo que debe seguir funcionando. Esa es la forma en que las partes, si a bien tienen, acuden a los particulares para definir el conflicto. Eso es una manera y a mí no me gusta ni Sí, poquito. señor. Y siendo amante del Sí, que lo arbitraje, siendo promover mucho en árbitro, lo clases y... promuevo, me gusta, pero es que a la gente no Son le dos puede cosas. obligar, no se le puede obligar porque es el Estado el encargado de la Uh -huh. administración de justicia. En cuanto a la inteligencia artificial, es simpático, pues, pero lo que natura no da, Salamanca no lo presta. De acuerdo. Si no tienen inteligencia natural, mucho menos van a tener inteligencia artificial. Eso no quiere, eso no quiere decir que nos neguemos a la Claro, tecnología, nos claro, negamos. claro. Vean, le voy a contar una historia rapidito. Se creó cuando estábamos chiquitos, se crea, dice que la oficina de apoyo judicial. Hoy en día todo eso es natural, Claro, pero claro. el primer día inaugurando oficina de apoyo judicial, la ciudad piloto fue Itagüí. Itagüí. Itagüí fue el primer sitio donde crearon una oficina de apoyo judicial. Obviamente uno como litigante siempre deja las cosas para
casi como los estudiantes para última hora. Llegué yo a Itagüí, 5:30 de la tarde, a entregar un memorialcito, llego al juzgado segundo civil del circuito, llego con el memorialcito, voy a entregar el memorial al juzgado segundo civil del circuito. Doctor, aquí no es. Como que aquí no es. Venga a ver, como que no es. Vea, aquí dices juzgado segundo civil del circuito y en este tablero dice juzgado segundo civil del circuito. Vea, coinciden, aquí es, reciba. No, doctor, vea, tranquilo, es que creamos una oficina de apoyo judicial. ¿Y eso qué es? No, vea, usted va y lo entrega allá. Niña, pero ¿cómo así que yo voy y entrego un memorial allá sabiendo que es aquí? No, es que allá se van a entregar todos los memoriales y de allá ya lo reparten para que le den. Pero ustedes sí son bien raros, estando aquí y se va, y yo aquí, me lo recibe, ¿para que nos vamos a ir los dos para allá y después usted tiene que hacer? No, eso va a funcionar, eso está. Entonces yo, y yo con desconfianza, venga, vámonos, y casi me la llevo, venga, yo lo entrego allá, porque es que me vence el término, claro, usted no cree. Claro. Entonces, bueno, listo, entonces me acompañó, lo entregamos, ¿usted lo recoge aquí? Sí, yo lo recojo. Toda la historia es para decir, claro. es que eso era un imposible en mi cabeza y en mis cosas, igual que libros radicadores, igual que todas esas cosas. Pero la vida va evolucionando y no nos podemos negar a ninguna de estas cosas. Claro. Paso a paso, cosa a cosa, todo. Lo que yo no creo, lo que para mí me parece imposible, lo que me parece una cosa que no debería suceder, es que se falle de acuerdo a la inteligencia artificial, porque estamos humanos, a los humanos los juzgan los humanos y esas decisiones son de humanos. Sí, pero bueno, que hay tareas repetitivas que tú estarías, que es lo que hemos hablado también en algunos debates, y pues hoy digamos que transcribir una audiencia, poner a una persona a eso, pues por Dios, ya existe un sistema que va grabando y transcribiendo de manera simultánea para poder hacer el contraste, pues, o hacer simplemente el análisis de unas bases de datos en donde lo que hay que es que filtrar y encontrar el dato preciso y no poner a la persona folio a folio como era antes, expedientes de habitaciones de grandes, por decir así. Total, es que la tecnología ha ayudado mucho. La pandemia nos perjudicó en muchas cosas, pero nos ayudó en otras. ¿En qué nos ayudó la pandemia? Por ejemplo, en la virtualidad. Muchos no creen que la virtualidad sea buena, que porque entonces van a llevar a que los testigos, a pasarles a hacer fraudes con los testigos, a hacer fraudes con las partes. Es que es fraudulento en virtualidad o en cualquier parte. En cualquier parte. Pero la virtualidad que me ayuda a descongestionar. No nos gusta, claro, puede que no nos guste, pero nos ayuda a descongestionar porque, por ejemplo, en Medellín, los juzgados civiles del circuito creo que tenían 3 o 4 salas y tenían que coordinarse entre todos para poner una sala y hacer una audiencia. Entonces, no solamente es la agenda del juzgado, sino igualmente la agenda del otro juzgado para coordinar las salas y todo. Hoy en día, con la virtualidad, podemos hacer las audiencias y dar agilidad a los procesos y sacar todo adelante. Me habías hecho la última, lo de la tecnología, para mí es claro. Y lo del papel hoy, que también a veces, quizás las partes son muy laxas en cargarle toda la responsabilidad al juez, pero también hay una responsabilidad de parte, porque también es que somos muy dados y que cómo llevar a que tú también eres un formador de generaciones de abogados, y es cómo llevar a convencer a las partes que sí, hay veces que hay inversión de la carga a la prueba, sí, hay veces que, claro, es el juez el que lo tiene que hacer, pero ¿cómo puedo yo convencerme de invitar a la persona que tenga un papel más activo y que no sea obligación legal, sino que haya una proactividad mayor en la parte que persigue una pretensión? Y en la prueba, porque eso es lo que te gusta a ti, las pruebas. Muy bien. Porque muchas demandas se caen porque la parte no prueba o el perjuicio o no lo prueba en debida forma. Entonces, por eso quería esa pregunta para ti, que has sido un gran estudioso del mundo de las pruebas. Sí, Alilo, es correcto. Todos somos muy dados a criticar a los jueces. Que es que el juez no estudia, que el juez no hace no sé qué. Y todos son mirando al juez y no se miran a ellos mismos. Los jueces tienen mucho trabajo, los jueces tienen congestión, los jueces tienen que conocer de diferentes temas y tienen que ser expertos en todo, mientras que los abogados no somos sino expertos en nuestros procesos, en nuestras cosas. Y además tutelas los jueces también. No, es que además de ser jueces jurisdiccionales, son jueces constitucionales. Es una duplicidad de cabezas impresionantes. Los abogados debemos de entender
la esencia de las cosas. La esencia y las cosas son sencillas. Existe una norma sustancial que tiene unos supuestos de hecho y normalmente una norma sustancial no tiene más de 4 supuestos de hecho. Póngale exageradamente una norma sustancial que tengan 6 supuestos de hecho y tiene unas consecuencias jurídicas. Si los abogados entendemos eso tan simple, no redactamos demandas de 40, 50, 60 hechos, nos reducimos a redactar exactamente lo que es el hecho fundante de la pretensión, no más y mucho unos pequeños antecedentes. Pero si nosotros ayudamos a concentrar las cosas como efectivamente lo son y frente a qué hay que solicitar pruebas, frente a los hechos fundantes de la pretensión, no enredar la vida, ser simples. Claro. Y así, y no obligar a los jueces a que también se compliquen la vida. Es que una sentencia no tendría que ser más de 30 hojitas. Es que una sentencia muy buena, podría ser de 10, 15 hojitas, no más, no más. Pero es que estamos acostumbrados a ver sentencias de 40, 50, 100, hasta 200. 1114. No, sí, no hablemos de eso. No hablemos de eso, pero es que tienen que ser claro, simples. Sí, y si somos simples, los abogados que conozcamos, es que es elemental. Si una norma sustantiva tiene unos supuestos de hecho, son esos los que tengo que redactar y son esos a los que tengo que apuntar y a las consecuencias jurídicas. A nada más, por Dios, a nada más, no compliquemos la vida. Imagínate que yo en estos días pues vamos a tener en nuestra facultad pues a la directora legal para Latinoamérica de Uber y ella nos compartió la sentencia del caso de Uber en Estados Unidos y es la sentencia de este juez Richard Posner en Estados Unidos de un caso que ha también dado tanto que hablar en Colombia, 15 páginas. No, es que y es súper interesante. Y en esos países también me contaba ella, Natalia, que Alirio, vos hablas más que yo. Y que, yo te quiero contar un detalle. Como limitaban a las partes en la extensión de los escritos también, imagínate. Te voy a contar un detalle. Sí, señor. Cuando estábamos estudiando en Argentina, en Buenos Aires, entonces me voy yo para las bibliotecas a buscar las sentencias. Entonces llegaba, encontraba las sentencias, una hoja o una página. Entonces yo, ya encontré esta sentencia. Entonces yo iba y le preguntaba a la señora, ¿dónde está la sentencia? Ahí la tiene en la mano. Entonces yo, mira, esta sentencia es de 1 página, 2 páginas, máximo. Eso, pues claro, tampoco, todo extremo es malo. Sí, pero hay cosas pero lo que me decís, sentencia de 15, muy bien. Y el caso Uber en Estados Unidos, que fue un caso que aquí hubo debate también, probatorio. Nos reíamos mucho una vez que aquí cuando trabajamos, pues nos reíamos mucho. Empieza uno a escribe 40, 50 hojas y debe terminar diciendo, señor juez, discúlpeme, no me quedó tiempo de escribir corto. Porque si a uno le queda tiempo, tiene que hacer las cosas en la esencia. Sí, es eso. Algo esencial a lo que es. Pero si a uno no le queda tiempo de escribir corto, se hace 40, 50, 60, 70 hojas y sígale. Ese es el punto arriba. También que a veces siento que se ha criticado mucho la congestión judicial, pero eso parte también que eso lo habíamos hablado, que a veces son los mismos abogados que mandan unas cosas gigantes, el juez tiene que interpretar la demanda, pero es que además por el principio de congruencia le tiene que responder a todo lo que le pidió, porque si no entonces él se va a meter en un problema, etc. Sé que habría para hablar mucho, pero ya quisiera ir cerrando este maravilloso espacio contigo y que hablemos de esos consejos profesionales y consejos de carrera. Hoy eres reconocido por ser ese litigante que incluso tiene unas técnicas de interrogatorio bastante sofisticadas y que reconocemos quienes te hemos visto pues en acción. Digamos que cuáles son esas herramientas que para ti son indispensables más allá del derecho y que tú dices, hoy yo he aprendido esto que me hubiera encantado aprenderlo cuando estaba siendo estudiante para hacer mejor mi profesión. Hablábamos de tus conocimientos en psicología, en sesgos cognitivos, pero ¿qué más de esas herramientas que hoy te ayudan a ejercer bien? Yo creo, Alirio, que uno todas las cosas las debe hacer como su primera demanda en la vida. Eso es lo que uno tiene que hacer. Cuando yo estaba construyendo mi primera demanda, era con los nervios del con esos nerviositos. Y
¿Eso a qué lo lleva a uno? Lo lleva a uno a estudiar profundamente las cosas y a preguntar. Uno no puede ser orgulloso. Todas las personas le enseñan a uno en la vida. Y quien uno no cree, esas personas le enseñan. Y a todo mundo hay que preguntar, hay que prepararse en lo absoluto. Y la preparación implica conocer más que nadie el asunto que vamos a tratar. En lo posible, conocer a quién va a interrogar, todas las formas de lo que, todas las maneras, todo lo de esa persona a quién va a interrogar y saber de esa manera cómo nos podemos mover. Todas las personas reaccionamos distinto. Hay unas que reaccionan con presión, hay unas que reaccionan sin presión, con delicadeza. Todos son distintos. Tenemos que comprender lo siguiente, que hay personas que mienten sin querer porque están convencidas de que las cosas son así. Cuando alguien miente sin querer, hay que llevarlo con despacio, hacerlo caer en cuenta que lo que está manifestando está alejado de la realidad. Y esas son las maneras. Siempre, siempre hay que entender que del otro lado hay una persona y a esa persona hay que entenderla y una vez comprendida y conocida, ahí la podemos interrogar y podemos saber quién es. Hay otra pregunta y es, un proceso requiere de mucha capacidad de planeación y organización, de trabajo con diferentes actores de diferentes áreas y diferentes profesiones. No solo tu equipo, sino el perito, sino el cliente. ¿Cómo aprendiste a desarrollar esas habilidades? Porque quizás nosotros en la formación a veces aprendemos muy adversarial, que toda la carrera nos cuentan el demandante, el demandado, pero no nos cuentan a veces que el demandante pueden ser varios y con muchas profesiones, o el demandado varios, y que eso lo aprendí cuando conocí el arbitraje, pues por el que tuvimos la oportunidad de estar en contacto y que yo veía esa forma que hasta incluso graficabas e ibas llevando como en un plan y casi que muy claros los actores. Entonces yo te pregunté una vez si habías estudiado gerencia de proyectos o qué, porque era muy, muy interesante esa forma como te enfrentas. Eso, ¿cómo lo aprendiste? Y dentro de esas habilidades para ejercer eso, hoy, ¿qué valor le das y qué otras herramientas? Sí, Alirio. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que decía ahora, los abogados, todos nos creemos muy ubitas, por llamarlo de cierta manera, y creemos que somos los dueños absolutos del conocimiento y no nos abrimos a conocer diferentes áreas, no nos abrimos a escuchar. Cuando uno se sienta y escucha a todos los profesionales, escucha de todos ellos, aprende y de acuerdo a las limitaciones que uno tenga, la va haciendo. Entonces, lo que decías de las gráficas, muchos confían todo a su memoria. Está bien, pero pueden estar perdiendo la mitad de su tiempo. Uno no se puede confiar todo a su memoria y debe tener un proyecto, una planificación de todas y cada una de las cosas. Con la humildad tiene que reconocer que hay diferentes áreas y uno no se las sabe todas. Tampoco tenerle miedo a enfrentarlas, pero para cada una de las cosas uno debe conseguir. Si yo voy a tener un proceso de responsabilidad civil médica, me busco un asesor para que me ayude dentro de ese proceso de responsabilidad médica, para que me diga cuáles son los peritos que son idóneos para el asunto, cuáles son las preguntas que debería formular. Obviamente él me dice las preguntas y yo las armo de una forma que sea jurídica. Lo mismo para procesos de ingeniería. Nos conseguimos quien nos asesore en ingeniería, quien no lleve. No vamos a aprender ni vamos a saber nunca de ingeniería, pero por lo menos las pautas y las cosas esenciales para quien nos asesore nos lleve a un feliz término. Yo, Eso uno tiene que tener, entonces que el abogado el derecho es una profesión completa. En el derecho tenemos que tener conocimiento de todo, aunque no sepamos de todo. Obviamente no sabemos de todo, pero tenemos que incursionar en todas las áreas en las cuales tenemos y ya litigio. para ir cerrando, como las últimas tres preguntas, recuerdo que hace ya sí, más de 10 años me dijiste algo que siempre me quedó sonando hoy y te lo agradezco por habérmelo dicho acá públicamente para todos. Y me dijiste algo que siempre me entró y me dijiste, Alirio, uno no tiene que saberlo, pero sí tiene que saber aprenderlo. Para ti, ¿qué es esencial? Porque como árbitro y como litigante enfrentas temas de diversa índole.
que es esencial para una persona que nos está viendo, un estudiante, una persona que quiere ser un avesado litigante como tú. ¿Qué son esas herramientas para uno saber aprender? ¿Qué es lo que nos has venido diciendo? Y es, hay que estar en constante y hay que saber aprender, porque cada caso tiene un reto distinto y uno tiene que casi que empezar como la primera demanda a aprender otra vez. Entonces, ¿cómo aprende uno a aprender? Si puedo hacer la pregunta así. Lo primero que tiene que reconocer es que no sabe. Sí, señor. Porque es que cuando uno está muy lucidito, cree que lo sabe todo, no abre las posibilidades a su mente para aprender nuevas cosas. Sí, Entonces, señor. lo primero que uno tiene que reconocer es que no sabe. Apenas uno reconozca que no sabe, se motiva para aprender lo que no sabe y para saber y recibir todas y cada una de las recomendaciones, de los conceptos y de todo. Les digo yo a los muchachos y a todo el mundo, digo yo, vea, es que saben que eh, quien le copia a una persona es un plagiador, pero quien le copia a muchos es un gran investigador. Uno le tiene que copiar a todo el mundo y entender qué son las cosas para ¿Y poder tú tienes sacarlo como adelante. una metodología o un procedimiento que tú has establecido o simplemente vas intuición, causa-efecto y Mm, tratando de llegar a la raíz y desentrañando el concepto fundamental? mm, O no hay una metodología en que cada caso, este es médico, entonces de pronto llevo esto, este es ingeniería, de ahí No tengo no ninguna es, metodología. ¿Por qué? Porque lo que menos me gusta a mí es volverme eh, rutinario en las ya, cosas. sí señor. Uno cada una de las cosas las tiene que enfrentar y las tiene que hacer como la primera. Entonces, nunca tengo una sola metodología porque no funciona siempre. Decía yo ahora, somos humanos y el ser humano funciona distinta. La mente humana funciona distinta. Si yo me mecanizo, si yo me vuelvo rutinario, si me vuelvo de esa manera, dejo de disfrutar. Yo cada una de las cosas las disfruto y las gozo y todo. Yo vivo en todo, disfruto mis clases, soy feliz y puede que repita lo mismo, pero lo repito a mi modo, de manera diferente, en desorden, en todo, lo mismo en los procesos. Nunca me mecanizo, porque el día que me mecanizo, critico lo que estábamos Sí hablando señor. ahora, no podemos. Cada Sí, como la día, versatilidad, sí, como cada no perder día. esa versatilidad. Exacto. Porque entonces ya dejo de pensar, ya dejo de actuar, ya dejo de mirar personas, ya dejo de mirar gente, ya dejo de mirar todo y cada una de las maneras. Entonces, mecanizarse, Sí. yo creo que es lo peor. Entonces, por eso no tengo un método. El método es estudiar. Ese es el Hablando, método. y hablando de otras herramientas ya puntuales y básicas, pues una, te reconocemos por tu fantástico sentido del humor. Entonces, pronto la gente, preguntarle a Martín Giovanni si se la pasa viendo el show de Suso el Paspi o qué se ve, pues porque es un hombre que tiene una genialidad y un humor en muchas cosas que es lo que a veces rompen esos ambientes tan rígidos. ¿Qué consumes en el día a día? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué podcast te gustan? Vienes para el trabajo en tu carro, mientras haces ejercicio, escuchas alguna podcast de psicología o esas herramientas puntuales que nos recomendaras. Aquí han muchos invitados han dicho, no, yo leo The Economist, o me gusta leer La República, o me gusta leer literatura, que también eres un gran lector y por eso escogimos este fondo, por tu gusto por los libros. Sí, Pues puntuales, así como, realmente me gusta escuchar trova. sí, La señor, trova es muy buena. Trova, sí, Me señor. gusta leer literatura. Me gusta cualquier programa, cualquier programa de lo que sea, porque todo mundo tengo que aprender y leo de todo y a todas las personas le trato de sacar el gusto. Es que dicen que, por ejemplo, el buen humor, que hay gente que le pasa cosas que a nadie le pasan. No, a todos nos pasan cosas. Lo que pasa es que a las pequeñas cosas que nos pasan, a eso hay que sacarle el sabor y por eso es que vivimos bueno. Entonces, hay cosas que a una persona le ocurren y la toman mal, en cambio yo la tomo por el lado amable, por el lado jocoso. Hay cosas nos Claro. pasan y nos reímos y de todo debemos de hacer un chiste, porque es que la vida está para eso, la vida es para vivir, para disfrutarla, no tenemos sino una sola. Entonces, nos pase una anécdota a nosotros dos,
vos la contás de una forma, yo la cuento de otro, y eso es lo que nos puede causar risa, nos puede causar llanto. Claro. Entonces hay cosas que no, cualquier vaina, estamos en una audiencia y cuando teníamos gafas, una vez resultó un viejito poniendo las gafas mías y yo las de él y quedamos todos dos ciegos sin saber y nos chocábamos. Claro. A otro le da rabia, a otro le diría, Claro. no, pero señor, ¿por qué pone mis gafas? ¿Qué es lo que pasó? Entonces son cosas chistosas y Claro. de todas y cada una. Mira lo de Itagüí, uno le puede dar rabia, pero es muy simpático. Y todo es mirar la vida desde ese punto de vista. Pero de todo se saca, todas las... Ya para cerrar y agradeciéndote este valioso espacio y que nos tomamos un poquito más del tiempo que nos habías destinado para esto y quizás cerrando, haciendo pues como un juego de palabras con lo que has vivido. Digamos que si tuviera la oportunidad de imaginarte cuál sería, digamos que la sentencia que emitiría el divino creador el día que ya te vayas de este mundo y te esté leyendo allá tu juicio final, ¿qué te gustaría que dijera esa sentencia del divino creador cuando te recibe en las puertas para mí del cielo, para muchos quizás del infierno? Ahí está el gusto. Sí, yo soy un hombre creyente y lo que quisiera que dijera es que nunca cometí una injusticia con nadie, nunca atropellé a las personas, nunca hice una cosa atropellando y haciendo sentir mal a nadie. Y con eso ya nos libramos a hacer el bien, es bueno, y eso me gustaría que este hombre hizo el bien y listo. Que es que uno siempre comete muchas cosas, pero hacer el bien es lo mejor que podría hacer. Qué maravilla. Para todos ustedes, muchas gracias por haber presenciado un episodio más de Bloque 12 Video Podcast. Les recuerdo hoy nuestro invitado, Martín Giovanni Orrego Moscoso, quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.